Hola, en este video vamos a trabajar con el cálculo de límites. El objetivo es plantear cómo se hace para calcular límites. Vamos a hacer una serie de videos que tienen que ver con esto. En este en particular vamos a trabajar con los que considero de alguna forma los más sencillos, son los primeros que vamos a trabajar. Pero después vamos a ir agregando nuevos videos donde vamos a trabajar algunos un poquito más complejos. La idea también no pasa por fundamentar la teoría de los límites, es decir, no vamos a dar fundamentos, no vamos a dar definiciones aquí, sino que desde un punto de vista práctico, cómo calcularlos. ¿Qué vamos a trabajar acá en este video? ¿Qué vamos a estudiar? Cómo calcular límites de funciones polinómicas y de funciones racionales. Me voy a dedicar exclusivamente a explicar este tipo de límites. En otros videos veremos muchos más, pero aquí, por ahora, solamente funciones polinómicas y racionales. Como funciones polinómicas, tenemos el ejemplo que está aquí planteado, ¿sí? Menos x al cubo más 6x al cuadrado menos 7. Es decir, la forma de la expresión es de un polinomio. Cuando hablamos de funciones racionales estamos hablando de un cociente, de una división. Tenemos un polinomio p de x dividido otro q de x. Por ejemplo, si p de x fuera 2x al cuadrado menos 9x y q de x fuera x más 5, entonces ese cociente al que le llamamos g de x, que está escrito aquí a la izquierda, este de acá, sería entonces una función racional, porque es una división de polinomios. Entonces, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con los límites de funciones polinómicas primero, y después vamos a trabajar con las racionales. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar el tema? Según la tendencia. Cuando hablamos de un límite, estamos hablando de que la variable x tiende a cierto valor. Entonces, vamos a ver primero cómo se resuelven estos límites cuando trabajamos con tendencia finita, y después cuando tengamos tendencia infinita. Con tendencia finita nos referimos a que x tiende a un número concreto. Por ejemplo, x tiende a 2, x tiende a 5, x tiende a menos 8, x tiende a 3 por derecha, x tiende a 5 por izquierda, ¿sí? En el caso de que fueran límites laterales. Y cuando hablamos de tendencia infinita, simplemente es que x tiende a más infinito o a menos infinito. No hay otra opción. Entonces, vamos a empezar con límites de funciones polinómicas de tendencia finita. Lo que se hace acá es algo bien práctico, bien sencillo. Simplemente el límite es el valor numérico del polinomio para esa tendencia que tenemos, para la tendencia dada. Por ejemplo, se va a entender mucho mejor si miramos los ejemplos. Supongamos el primero de los ejemplos. Tenemos límite cuando x tiende a 3 de este polinomio que está acá. 3x al cuadrado menos 6x más 5. Entonces, bueno, como la tendencia es finita, porque tiende a 3, que es un número concreto, vamos a sustituir la variable x por 3. Es decir, en lugar de x colocamos el 3. Acá lo mismo, en el segundo término, y nos queda esta cuenta. Entonces hacemos 3 al cuadrado 9 por 3, 27. 6 por 3, 18, pero estamos restando, menos 18, más 5. Toda esta cuenta, 27 menos 18 da 9, más 5 da 14. Y entonces nos queda 14 el resultado del límite de este polinomio cuando x tiende a 3. Ahora bien, si x tendiera a menos 1 en este otro polinomio, hacemos lo mismo, porque tenemos tendencia finita, entonces hallamos valor numérico. Es decir, sustituimos la variable por la tendencia. En lugar de x, colocamos menos 1. Menos 2 por menos 1 da 2 positivo, más 15 nos queda 17. Por tanto, el límite de este polinomio, cuando x tiende a menos 1, nos da 17. Fíjense que tenemos un polinomio, tenemos tendencia finita, el resultado es un número finito. Eso es lo que va a pasar cuando tenemos límites de polinomios. Hallamos valor numérico y listo. Ese es el límite. Vamos a ver qué pasa cuando estamos trabajando con tendencia infinita. Acá, cuando hablamos de tendencia infinita, nos estamos refiriendo a que x tiende o a más infinito o a menos infinito. Pero no nos olvidemos, estamos trabajando con funciones polinómicas. Fíjense en los tres ejemplos que se pusieron. Acá tenemos un polinomio que tiene 3 términos, acá pusimos uno que tiene 2, y aquí uno que tiene solo uno, que es un término independiente. Entonces, ¿cuál es la regla aquí? Si nosotros pensáramos que la x pudiera ser sustituida por infinito, cosa que en realidad no ocurre porque infinito no es un número, sino que es una tendencia, pero podemos imaginarnos de todos modos que x tiende a infinito acá, por ejemplo, donde dice 3x al cuadrado. Entonces yo digo, está, perfecto, tengo x elevado al cuadrado, o sea, infinito al cuadrado. Me queda un super infinito, porque es infinito por infinito, imagínense, estoy hablando de algo muy grande. Por 3 me queda algo más grande, o sea que esto me sigue dando con tendencia infinita. Si pasamos al segundo término, tenemos 6 por infinito.
y es infinito, por supuesto. Estoy hablando que solo la x es infinito, si encima lo multiplico por 6, estoy hablando de un número enorme. Estoy restando dos infinitos. El 5 acá ni corta ni pincha porque sumar 5 infinito es totalmente absurdo en el sentido de que es despreciable el 5, porque tiene un valor muy pequeño en comparación con lo que se considera un infinito. Entonces, estamos restando, por ejemplo, algo que tiende a más infinito, le restamos algo que tiende a infinito también. Esto sería infinito menos infinito. Y esto, en el tema límite, se considera una indeterminación en principio, porque tengo infinito menos infinito. Y el infinito no es un número, sino que es algo muy grande. Entonces habría que definir, si estamos restando, cuál de los dos infinitos es más infinito que el otro, para ver qué pasa con la resta. O si los dos son igualmente infinitos. Entonces la regla es la siguiente. Simplemente se deja como equivalente, y es lo que dice acá, al término de mayor grado. Es decir, de todo este polinomio que tenemos acá, solamente nos vamos a quedar con el de mayor grado. Porque consideramos que ese es el infinito principal de estos, es decir, es el de mayor orden. Es el que manda aquí, por decirlo de alguna forma. Porque imagínense, acá tengo infinito por 6, pero acá tengo infinito al cuadrado, es infinito por infinito. Imagínense que el número al que podemos asociar esto es enorme, mucho más que en el caso del segundo término. Entonces, el que va a dirigir la tendencia de todo el polinomio va a ser el término que tenga la variable en mayor grado, o sea, el término principal. Por lo tanto, de todo este polinomio nos quedamos solamente con 3x al cuadrado. Y lo mismo en el otro caso, fíjense, tenemos menos 2x más 15, por supuesto que este menos 2x tiende a infinito, el 15 es un número finito, es totalmente despreciable frente a este de acá, a lo que tiende a esto. Por lo tanto, nos quedamos simplemente con menos 2x. Así que la regla entonces es dejar como equivalente de todo el polinomio al término de mayor grado. No nos olvidemos, cuando x tenga tendencia infinita. ¿Y qué dice acá? Que el límite da infinito. Y sí, si nos quedamos con este término nada más, fíjense, infinito al cuadrado es requete contra infinito. Por 3 va a ser más infinito todavía. Acá lo mismo, tenemos que x tiende a menos infinito, pero por menos 2 queda más infinito positivo. Entonces, ¿qué pasó acá? En el tercer ejemplo. Acá, por más que x tienda a infinito, tenemos solamente un término. Ya no sería ni siquiera un polinomio, es un monomio. Solamente tiene el 8, que es una constante. No se ve afectada por la x ni por la tendencia de la x, por lo tanto simplemente me da 8. Quiere decir que esta regla, si bien es general, el hecho de decir que el límite da infinito siempre, cuando tenemos un polinomio y la tendencia es infinita, si ese polinomio es simplemente un monomio y en sí es un número, entonces el límite me da ese número. Sería la única excepción a esta regla que está escrita aquí arriba. Pasemos entonces a ver qué sigue. De la misma forma que para funciones polinómicas trabajamos con tendencia finita e infinita, ahora vamos a hacer lo mismo pero para funciones racionales. Vamos a ver qué pasa con tendencia infinita, porque es un poco más sencillo, y después con tendencia finita. Entonces empecemos con el caso de tendencia infinita. Acá, si estamos hablando de funciones racionales, estamos hablando de un cociente de polinomios. Por lo tanto, lo anterior también es válido para este caso. Si tenemos tendencia infinita, vamos a dejar como equivalentes a los términos de mayor grado. Es decir, de todo el polinomio del numerador y de todo el polinomio del denominador, solamente dejamos los que tengan el mayor grado. Eso lo hacemos en los dos, en numerador y en denominador. Y vamos a ver que tenemos tres casos. Vamos a ver el primer caso. Pero antes de analizar el caso, fíjense lo que estábamos diciendo recién. Tenemos una función racional, fíjense, en ambos casos son cocientes. La tendencia es infinita, fíjense que tiende a más infinito en este ejemplo, a menos infinito en este otro. Y por tender a infinito decimos que dejamos los términos de mayor grado. En el numerador sería 2x y en el denominador x al cuadrado. Y en el segundo límite lo mismo. 4x al cuadrado, que es el único término del numerador, y menos x al cubo en el caso del denominador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos con esos, con los de mayor grado. ¿Cómo se ve la cosa acá? Fíjense, esto se puede hacer. ¿Qué es esto? Cancelar. ¿Por qué? Pensemos un poquito. Tenemos acá en el numerador una x. Y en el denominador tenemos 2x que se están multiplicando. Por eso me quedó x al cuadrado, porque es x por x.
Entonces tengo un factor x en el numerador y dos factores x en el denominador. Podemos cancelar uno arriba, o sea en el numerador, y otro abajo en el denominador. Si se nos cancela el del numerador, desaparece la x. Ahora, si se nos cancela el denominador, tengo que tachar el 2. ¿Por qué motivo? Porque este 2 era porque era x al cuadrado, x por x. Si yo cancelo una de las x, solamente me queda esta x. Por lo tanto, lo que debo tachar es el 2. De esa forma es que se indica esta simplificación. Si miramos el segundo ejemplo, lo que tenemos acá es 2 factores x y en el denominador 3 factores x. Al haber tanta cantidad, esto nos permite simplificar cancelando 2 factores x en el numerador y 2 también en el denominador. Entonces, estos 2 que tenemos acá se van íntegramente, por eso taché hasta la x inclusive. Pero acá, como de los 3 factores simplemente cancelamos 2, tachamos el número 3, dejando uno de los factores expuesto visible, que es esta x de acá. Entonces, lo que se hizo fue entonces, en el primer caso, cancelamos una x en el numerador y otra en el denominador. Y acá cancelamos 2 en cada lado. Ahora bien, ¿cómo sigue esto? Pensemos un poquito. Estamos haciendo el límite de una división, donde acá tengo que en el numerador, una tendencia que me quedó ahora es de 2 simplemente. Y acá x tiende a infinito. Estoy repartiendo el 2 entre infinito, porque es una división. Es como siempre digo, en límites tenemos que pensar en que tenemos una torta y la vamos a repartir cuando tenemos una división. Tengo una torta cuyo tamaño es 2 entre infinitas personas. Lo más probable es que nos quedemos con las ganas, es decir, no va a dar nada prácticamente, no nos va a tocar torta. Por eso tiende a 0. ¿Sí? Que es lo que está escrito acá. Fíjense, esto tiende a 2, esto tiende a infinito, el cociente va a tender a 0. Y acá lo mismo. Me queda un 4 en el numerador simplemente, tiende a 4, porque es 4. En el denominador es menos x, pero como x tendía a menos infinito, pasa a ser más infinito esto, porque es menos menos infinito. Entonces queda más infinito. Lo mismo, estamos dividiendo un número finito entre infinito. Eso tiende a 0. Por lo tanto, decimos entonces que este límite, el que estaba planteado originalmente, nos da 0. Y acá lo mismo. Así que entonces, ¿cuál es la regla general? Lo que está escrito acá arriba. Que sería el primer caso. Si el numerador es de menor grado que el denominador, en este caso siempre el resultado da 0. Por lo tanto, no nos compliquemos. Si tenemos un cociente de límites y en el numerador hay menor grado que en el denominador y tiende a infinito, automáticamente colocamos el 0 como resultado. Perfecto. Pasemos entonces al segundo caso. El segundo caso también es de funciones racionales con tendencia infinita, eso se mantiene, es una división, acá tengo infinito e infinito, pero en este caso vamos a ver qué pasa cuando el numerador y el denominador ambos son del mismo grado. No como recién que el numerador era de menor grado, acá son del mismo. Fíjense, elegimos un polinomio de grado 2 y de grado 2. Y en el segundo ejemplo, de grado 1 y grado 1. Entonces, por tender a infinito, nos quedamos con los términos de mayor grado. Tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Fíjense que acá no escribí el 5x y acá no puse ni menos 4x ni menos 3. Y en el de abajo, en el ejemplo de abajo, no pusimos ni el 5 ni el menos 8. Porque estos son los de mayor grado y son los infinitos equivalentes a esos polinomios. ¿Qué se hace entonces? Y bueno, acá se puede cancelar x cuadrado con x cuadrado y me queda solamente un 2. Y acá x con x y me queda menos 6 sobre 2. ¿Sí? Tachamos entonces. Y bueno, 2 sobre 1, que lo que me queda acá es 2, y menos 6 sobre 2 me queda 3. Y de esa forma entonces se resuelven estos casos. Son muy sencillos, muy cortitos. Vamos a ver entonces el tercer caso. Acá es al revés que el caso primero. Vamos a tener un grado mayor en el numerador que en el denominador. Fíjense, estos dos ejemplos. Ambos son funciones racionales con tendencia infinita. Acá tengo numerador de grado 2, denominador de grado 1. Acá numerador de grado 3, denominador de grado 1. ¿Qué hacemos? De vuelta, nos quedamos con los de mayor grado. Es lo que está en este segundo paso. Solamente dejamos los términos de mayor grado. Y ahora sí, vamos a pensar un poquito. X tiende a infinito. Y además acá hay cosas que se pueden cancelar. Fíjense. Acá tengo dos factores x y acá tengo 1. Si quitamos uno acá y uno acá, de estos dos factores me queda solamente 1. Por eso puse una sola x. Y si cancelo este que está acá,
me queda solamente el menos 4. Acá lo mismo. Acá tengo x al cubo, o sea, son 3 factores x. Al quitar 1 me quedan 2. Y acá tenía un factor x, al quitarlo me queda solamente el 2. ¿Qué va a pasar? Y bueno, si x tiene infinito, 2 por infinito es requete contra infinito, y al dividirlo entre menos 4, el número va a seguir siendo infinito, porque estoy repartiendo algo muy grande entre pocos. Entonces le va a tocar mucho a cada uno. El tema del signo simplemente viene porque más sobre menos nos queda menos. Y además arriba era positivo porque la tendencia era positiva, o sea, 2 por infinito me da más infinito. En el segundo ejemplo, tenemos menos infinito de la tendencia, pero al cuadrado. Eso tiende a infinito positivo. Sobre 2 sigue siendo un número muy grande, por eso me sigue dando infinito. Y también positivo, ya que el 2 era positivo. Así que entonces teníamos 3 casos cuando hablábamos de funciones racionales con tendencia infinita. Numerador de menor grado que el denominador, ambos iguales, o que el del numerador sea de mayor grado que el denominador, que fue este último. Bien, pero pasemos ahora a los casos más interesantes en cuanto a que tienen sus técnicas y sus detalles. Y es cuando hablamos de tendencia finita. Recuerden que hace un ratito, cuando trabajamos con polinomios, lo que se hallaba era el valor numérico. Entonces, en este caso, se empieza por lo mismo. Se hace el valor numérico de la función en cuestión. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos 3 ejemplos. En los 3 ejemplos son funciones racionales porque son cocientes. Y en los 3 ejemplos tenemos tendencia finita. Fíjense que tenemos un valor de menos 3, de 3, de menos 2 y de 1. En todos los casos estamos hablando de tendencia finita. Entonces, si sustituimos la x por estos números, nos queda esto que está acá. Hacemos las operaciones, ¿sí? Y nos queda un resultado. Por ejemplo, acá me quedó 33 sobre menos 15, que lo podemos simplificar entre 3 porque ambos son múltiplos de 3, y me queda menos 11 quintos. En el segundo caso, lo mismo, me queda una fracción que se puede simplificar y me queda menos 3 cuartos. Y en el tercer caso, lo mismo, me quedó 0 sobre menos 6, que es 0. ¿Sí? No hay ningún problema con que dé 0, 0 es un resultado, no se puede dividir menos 6 entre 0, pero 0 entre menos 6 sí. Por lo tanto, es un límite que dio directo. Simplemente se halló valor numérico y listo. Eso no tiene ninguna complicación. El tema es cuando surgen casos con algún detallecito, que es cuando el denominador tiende a 0. ¿Por qué motivo? Por lo que dijimos recién. 0 sobre algo me da 0, no hay problema. Pero no se puede hacer división entre 0. Recuerden que 5 dividido 0 no existe, 8 dividido 0 no existe. Entonces, cuando tenemos denominador 0, lo de valor numérico ya no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo vamos a trabajar en esos casos? ¿Y por qué no digo simplemente que no existe el límite? Porque uno podría decir eso. Si una división de un número entre 0 no existe, ¿por qué en el límite no pongo no existe y ya está? Porque cuando hablamos del límite, gente, estamos diciendo que x se acerca a cierto número, no que vale eso. Por lo tanto, si el denominador me da 0, no es que valga 0, sino que tiende a 0, se aproxima a 0. ¿Sí? Cuando estamos haciendo límites, estamos trabajando con valores que se aproximan a un determinado resultado. No es que valgan literalmente ese resultado. Por lo tanto, si yo tengo en el cálculo de un límite, cuando hago valor numérico que me queda un número sobre 0, en realidad no es que esté dividiendo entre 0, sino que estoy dividiendo entre algo que es casi 0. Levemente positivo o levemente negativo, pero no es 0 literal, es casi 0. Entonces se puede resolver. Y vamos a ver 2 casos. Un caso que es cuando el numerador no tiende a 0, y otro cuando el numerador sí tiende a 0. Es decir, en el denominador va a tender a 0 de todos modos. ¿Sí? El denominador, que es la parte de abajo, la parte que divide, va a tender a 0 en estos casos. Porque ahí está el problema. Pero el numerador, vamos a ver 2 casos. Que no tienda a 0 o que también tienda a 0. Entonces, vamos al primero de los casos. Estamos hablando de funciones racionales con tendencia finita, ¿sí? Donde el denominador va a tender a 0. Veamos estos ejemplos. Tenemos límite cuando x tiende a 2 de este cociente
Sustituimos, 5 por 2, 10, más 3, 13, 2 por 2, 4, menos 4, 0. Acá lo mismo. Menos 3 por 3, porque 3 es la tendencia, son menos 9. Más 4 nos da menos 5. Y acá tenemos 3 al cuadrado, son 9. 8 por 3, 24. Así que tengo entonces 9 menos 24 son menos 15, más 15, 0. Por lo tanto tenemos un límite que el denominador tiende a 0 y otro que también pasa lo mismo. Entonces, van a tender a infinito. ¿Por qué motivo? Porque estoy repartiendo, es una división, no se olviden, un número entre algo que tiende a 0. Es el mismo principio que dijimos hoy, pero al revés. En el caso de la torta, tengo una torta para repartirla entre infinitas personas, nos vamos a quedar con las ganas, porque esa división tiende a 0. Pero aquí es al revés. Ustedes saben que cuando estoy dividiendo entre algo cada vez más pequeño, el resultado me da más grande. Si tengo 2 kilos de manzanas para repartir entre 2 personas, cada persona se va a comer 1 kilo. Pero si tengo que repartirlo entre una sola persona, yo solo me voy a comer 2 kilos. Y obviamente no puedo repartir en 0,5 personas o 0,2 personas, pero a medida que el divisor se hace más pequeño, el resultado de la división se hace más grande. Entonces, dividir 13 entre algo que tiende a 0 me va a dar un número que tiende a infinito, un número muy grande. Y lo mismo pasa si hacemos menos 5 dividido algo que tiende a 0. Va a dar un número muy grande. Por eso es que aquí dice, si el numerador no es 0, el límite da infinito. Ahora bien, cuando hablamos de infinitos, los infinitos tienen que tener algún signo asignado. No es lo mismo decir más infinito que menos infinito. Entonces lo que se hace es ver qué pasa si me acerco a 2 por izquierda o 2 por derecha, o a 3 por izquierda o a 3 por derecha. Es decir, me fijo los límites laterales de la tendencia que tengo planteada en el ejercicio. Si tengo un número A, voy a hacer por derecha y por izquierda de A. Es decir, los laterales. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso, que es lo que está planteado aquí. La idea es la siguiente. Este 0 que nos había dado en el denominador provino de sustituir acá el 2 por la x. O sea, de hacer 2 por 2 menos 4. Por lo tanto, la expresión que generó el 0 es el denominador. Quiere decir que si yo necesito saber qué pasa a la derecha o a la izquierda de 2, ver si el signo es positivo o negativo, para ver qué signo tendría este 0 en realidad, lo que tenemos que hacer es estudiar el signo del denominador. Porque es el denominador el que va a causar el signo de este 0. Entonces vamos a estudiar el signo del denominador, el signo de 2x menos 4 en este caso. Entonces, ¿conocemos su raíz? Sí la conocemos, era 2, porque ese número fue el que hizo que esto diera 0. Esa es la raíz, entonces podemos estudiar el signo con esa raíz. Entonces, sobre un eje representamos ese 2, que es la raíz de esa expresión. Y bueno, como la expresión empieza con positivo, porque el término de mayor grado es positivo, colocamos el signo de positivo a la derecha y después lo cambiamos y nos queda menos, más y menos. ¿Qué significa? Que a la derecha del 2 nuestra función es positiva y a la izquierda es negativa. Yo acá cuando estoy haciendo límites laterales estoy viendo que pasa cerca del 2, pero no en 2 mismo, porque en 2 no existe. Estoy viendo a la derecha de 2 y a la izquierda de 2. A la derecha de 2 es positivo, dijimos, y a la izquierda de 2 es negativo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a agregar ahora. Fíjense, este más menos me indica que a la derecha, ¿sí? Hay una correspondencia acá. Lo de arriba significa, en este caso, por derecha. Se corresponde con esto. Es 0 por derecha, o sea, levemente positivo. Y lo que está por acá, con un menos, indica izquierda, a la izquierda de 2. Se corresponde con esto, que es negativo, levemente negativo, porque a la izquierda de 2 el signo es negativo. Entonces, una vez que tenemos determinado esto, podemos dividir y colocar los signos. Positivo sobre positivo, positivo. Positivo el 13 sobre negativo, negativo. Y de esa forma entonces queda que a la derecha de 2 el límite me da más infinito y a la izquierda de 2 me da menos infinito. Pero veamos un ejemplo más. Vamos a ver el ejemplo 2. Lo mismo tenemos aquí, ¿sí? Menos 5 sobre 0. Entonces, tenemos que ver
qué signo tiene esta función, la del denominador, porque fue la culpable de que aparezca este 0. Entonces vamos a hallar sus raíces, aplicamos la fórmula de Bhaskara. Cuando hacemos las operaciones nos encontramos con que las raíces son 5 y 3. Con esas raíces estudiamos el signo de esa expresión, es decir, el signo del denominador. Colocamos en un eje las dos raíces, 3 y 5. Por tener el término de mayor grado, signo positivo, comenzamos con positivo y vamos alternando, menos y más. Por lo tanto, en 3, que es el punto que nos interesa, ya que la tendencia es en 3, a la derecha tenemos signo negativo y a la izquierda positivo. Por eso escribimos esto. El signo que se coloca arriba es el que tiene que ver con que es por derecha y el que está abajo por izquierda, porque así es como tenemos que mirarlo según esto. Acá en la tendencia siempre se pone primero más y después menos, el más arriba y el menos abajo. Significan por derecha y por izquierda. El de la derecha se corresponde con el de la derecha. Fíjense que dije corresponde, no dije que son iguales. Que acá tenga un signo de más no significa que acá tenga que tener un más, acá me quedó un menos. Porque cuando estoy en 3 por derecha, el 0 es negativo, porque estoy a la derecha de este número y es negativo. Y cuando estoy a la izquierda de 3, me quedó positivo el 0, porque a la izquierda de 3 tengo signo positivo. ¿Sí? O sea que se corresponda el de la derecha con el que está arriba y el de la izquierda con el que está abajo es simplemente por una cuestión de orden. Pero no quiere decir que me vaya a dar el mismo signo acá. Ahora bien, con esto ya determinado podemos ver el signo del infinito. Menos sobre menos nos queda más y menos sobre más nos queda menos. Y de esa forma entonces queda resuelto este tipo de límites. Así que entonces la regla es, si el numerador no es 0, o sea arriba me queda un número distinto de 0, el límite va a dar infinito. Estudiando el signo del denominador, porque lo que hicimos fue eso, el signo del denominador, se determina el signo del infinito. ¿Sí? Necesitamos ese dato para poder saber si es más menos o menos más o lo que fuera, o solo más o solo menos, considerando los límites laterales. ¿Sí? Es eso lo que se hace en estos casos. Veamos ahora el otro caso. Cuando tenemos tendencia finita y el denominador tiende a 0, que es lo que estamos trabajando, pero además vamos a ver si el numerador también es 0. Y vamos a ver qué es lo que se hace. Para eso vamos a recordar algunas cositas. Por ejemplo, si se tiene una división y dividendo y divisor admiten un divisor común, la expresión puede simplificarse. Ese principio es fundamental. Supongamos en este primer ejemplo, tenemos esta fracción, 36 sobre 15. Esta fracción se puede simplificar. ¿Por qué? Vamos a ver cuáles son los divisores de 36. Y después vamos a ver los divisores de 15. Los divisores de 36 son aquellos números que yo puedo dividir el 36 entre ellos y me da un resultado justo, un resultado exacto, sin resto. Yo puedo dividir 36 entre 1, 36 entre 2, 36 entre 3, 36 entre 4 y así entre todos estos números. Son todos divisores, todos números que dividen al 36 y me da justito el resultado. No tengo resto. Veamos ahora los divisores, pero del 15, que es el segundo número, el del divisor. Lo puedo dividir entre 1, entre 3, entre 5 y entre 15. Tengo menos opciones, pero son estas. Ahora bien, de estas opciones, ¿sí?, de divisores para cada uno de estos números, vamos a buscar los que son comunes, y de los que son comunes los más grandes. En el caso de estos dos números es el 3. El 3 me divide el 36 y el 3 también me divide el 15. Si bien es cierto que el 1 divide a ambos, pero el 1 no me va a aportar nada acá. Siempre tengo que buscar los más grandes en lo posible si se puede simplificar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Si el 3 me divide a los dos números, es decir, al 36 y al 15, entonces vamos a simplificar esto dividiendo ambos números entre 3. 36 dividido 3 y 15 dividido 3. 36 sobre 3 me queda 12 y 15 sobre 3 me queda 5. Por lo tanto, tenemos esta nueva fracción que es equivalente a la primera, simplemente que está expresada con números más chicos. O sea, 36 sobre 15 es lo mismo que 12 sobre 5, pero esta es una versión simplificada de esta fracción. Entonces debemos tener en cuenta eso para empezar, ¿sí? Para explicar este tipo de límite es importante que entiendan ese concepto, que si tenemos algo que se puede dividir numerador y denominador entre el mismo número, acá fue entre 3, entonces se puede simplificar. Veamos este otro ejemplo de lo mismo. Supongamos que tenemos 75 sobre 30.
Los divisores de 75 son estos números que están acá, los divisores de 30 son estos otros. ¿Cuál es el mayor de los divisores que es común a ambos? El 15. Significa que podemos dividir el 75 entre 15 y el 30 también entre 15. Entonces, esta fracción original se puede reducir dividiendo a ambos números entre 15. 75 sobre 15 nos queda 5 y 30 sobre 15 nos queda 2. Por lo tanto, 5 medios es una fracción equivalente a esta, ¿sí? Las dos son exactamente iguales, simplemente que expresadas de forma diferente, y esto me quedó simplificado. Así que importante para lo que vamos a ver ahora, que se acuerden de esto, que se puede simplificar una fracción. Y lo otro, que tiene que ver con lo mismo, con la simplificación, pero ya no con números simplemente, sino que se pueden dividir expresiones entre otras expresiones que contengan letras incluso. Fijémonos acá. Supongamos que tenemos este cociente de estos dos polinomios. Tengo 4x menos 4 dividido a menos 3x más 3. Si yo pienso en los divisores de 4x menos 4, tengo el 1, yo puedo dividir entre 1 esto, entre menos 1, entre 2, por ejemplo, si divido entre 2 me queda 2x menos 2, entre menos 2, entre 4, menos 4. Y también puedo dividirlo entre x menos 1 o entre menos x más 1. Se puede, ¿sí? Acá está la explicación acá abajo de por qué se puede. Fíjense, si yo hago 4 por x menos 1, miren un poquito acá esta cuenta, por favor. Si yo hago 4 por x menos 1, hago 4 por x, 4x, y 4 por menos 1, menos 4. Fíjense, 4 por x menos 1 me quedó 4x menos 4. De esta ecuación que tengo acá abajo, si yo paso x menos 1 dividiendo, me va a quedar 4x menos 4 dividido x menos 1. Y me da 4 por resultado, justo. Quiere decir que se puede dividir esta expresión entre x menos 1. Así que el 4x menos 4 la puedo dividir entre x menos 1. Miremos la otra ahora, menos 3x más 3. Lo mismo, ¿por qué? Fíjense qué pasa si yo multiplico menos 3 por x menos 1. Hago menos 3 por x, me queda menos 3x, menos 3 por menos 1 me queda más 3. Si yo la paso dividiendo el x menos 1, me queda menos 3x más 3 sobre x menos 1. Y el resultado va a ser menos 3. Quiere decir que puedo dividir menos 3x más 3 entre x menos 1. Por lo tanto, puedo dividir tanto al 4x menos 4 como al menos 3x más 3 a ambos por x menos 1. Y bueno, recién habíamos visto que si podíamos dividir algo, una fracción, cada uno de sus componentes, entre lo mismo, se podía simplificar. Entonces, si yo divido 4x menos 4 entre x menos 1 y menos 3x más 3 entre x menos 1, puedo obtener una fracción que sea equivalente a la original, que es esta. Y bueno, si dividimos 4x menos 4 entre x menos 1, nos queda 4. Ya lo hemos visto acá recién. Si divido menos 3x más 3 entre x menos 1, me queda menos 3. Lo hemos visto acá recién. Entonces, 4 sobre menos 3 me queda menos 4 tercios. Por lo tanto, esta fracción, que contiene x incluso, fue dividida, numerador y denominador, entre x menos 1 y me quedó menos 4 tercios. Y esa es una simplificación muy importante. Ahora, lo otro que tenemos que recordar, que es el teorema de Descartes, que dice que es condición necesaria y suficiente para que un polinomio sea divisible entre una expresión de la forma x menos a, que a sea raíz del mismo, o sea, el polinomio. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio, lo que me dice este teorema es que, primero que nada, vamos a verificar que 2 sea raíz de él. ¿Sí? El 2 es raíz. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 2 en la x y hago las cuentas, el valor numérico me da 0. Entonces, 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 4 me da 0. Acá está hecha la cuenta. ¿Sí? Me da 0. Entonces, según este teorema de Descartes, me dice que si un número es raíz, entonces el polinomio es divisible entre x menos esa raíz. ¿Sí? Acá decía que a es raíz, entonces se puede dividir entre una expresión de la forma x menos a. Llevado el ejemplo este, si este polinomio tiene a 2 por raíz, es divisible entre x menos 2. Y eso es fundamental aquí. Si juntamos las dos cosas, es decir, este concepto con lo de la simplificación de hoy, miren lo que pasa. Supongamos que tenemos este cociente que está acá. ¿Sí? Tenemos dos polinomios que se están dividiendo.
El 1 es raíz del primer polinomio, fíjense, porque si sustituimos el 1 en la x, nos queda 0. Y el 1 también es raíz del segundo polinomio, porque también si sustituyo la x por 1, me queda 0 la cuenta. O sea que el 1 es raíz de los dos. Por ser raíz, recién vimos en el teorema de Descartes, que ambas expresiones pueden dividirse entre x menos 1, o sea, entre x menos esa raíz. Por eso ambos entre x menos 1 se pueden dividir. ¿No habíamos visto recién que si una expresión se podía dividir, numerador y denominador, entre la misma expresión, se podía hacer y eso simplificaba la expresión? Entonces se puede hacer. Por lo tanto, significa que si el 1 es raíz de ambos, yo puedo dividir a ambos entre x menos 1 y me va a dar un resultado más simplificado. Entonces, es lo que vimos recién, lo que dice acá. Ambos polinomios son divisibles entre x menos 1. ¿Cómo dividimos entre x menos 1? Y bueno, se usa el esquema de Ruffini, que es lo más práctico para hacer esta operación. Vamos a hacerlo. Aquí está la división del primer polinomio y a la derecha está la del segundo. Fíjense, colocamos los coeficientes 2 menos 6 y 4. Colocamos el 1 porque vamos a dividir entre x menos 1. Copiamos el primer coeficiente abajo y hacemos 2 por 1, 2. Menos 6 más 2 nos da menos 4. Menos 4 por 1 da menos 4. Más 4, 0, que este es el resto. Por lo tanto, la primera división, es decir, cuando dividimos este polinomio entre x menos 1, me da por resultado 2x menos 4, que sale de los coeficientes estos. El segundo polinomio también lo colocamos acá. Menos 7 y 7 son los coeficientes. Lo vamos a dividir también entre x menos 1, por lo tanto colocamos el 1. Y bueno, copiamos el primer número, menos 7, por 1 me queda menos 7, más 7, 0, que es el resto. Por lo tanto, el cociente de menos 7x más 7 entre x menos 1 nos quedó menos 7. Fíjense, este primer polinomio se dividió entre x menos 1 y el segundo polinomio también. ¿Qué me quedó por resultado de la primera división? 2x menos 4. Lo colocamos acá. De la segunda división, el menos 7. Lo colocamos acá. Por lo tanto, esta expresión se simplificó usando el esquema de Ruffini, quedando esta mucho más sencilla. Y eso es lo que vamos a usar ahora en los límites y vamos a ver bien cómo es el tema. ¿Sí? Porque esta expresión va a ser sustituida por esta de acá. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Supongamos que tenemos ese mismo caso. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 de este cociente. ¿Sí? Si sustituimos la x por 1, ya que es una tendencia finita, nos va a dar 0 el numerador, 0 el denominador. Estamos en este caso, en el cual tenemos tendencia finita, denominador tiende a 0 y el numerador también. ¿Sí? Porque 1 al cuadrado da 1, por 2, 2, 6 por 1 da 6, 2 menos 6 da menos 4, más 4 da 0. Y en el denominador lo mismo, menos 7 por 1 da menos 7, más 7, 0. Ahora, 0 sobre 0, en límites, se conoce como indeterminación. ¿Por qué? Porque no puedo asegurar cuál de estos dos ceros es más 0 que el otro. Si son del mismo orden o si uno es más 0 que el otro. Porque si este fuera mucho más chico que este otro, podría tender esto a infinito. Pero si el del numerador es más chico, esto podría tender a 0. Ahora, si los dos son muy parecidos, esto puede tener como resultado un número. Porque no se olviden que esto no vale 0 y esto no vale 0, sino que son números que se aproximan a 0 y que se aproximan a 0. Estamos haciendo límites, son tendencias. Entonces, aquí viene el tema. Recién habíamos visto que esta expresión se podía simplificar y se podía escribir como está aquí a la derecha. Tenemos ese límite con esa expresión, por lo tanto, vamos a sustituir por esto que está acá. ¿Sí? Esto, el límite original, lo sustituimos por el límite de esta nueva función, porque son equivalentes para este caso. ¿Sí? Son lo mismo, por causa de la simplificación. Y ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Y bueno, con la nueva expresión, sustituimos x que vale 1, ¿sí? por ese valor. Y hacemos el otro numérico. 2 por 1, 2, menos 4, me queda menos 2. Y me queda menos 2 sobre menos 7, que me da 2 séptimos. Quiere decir que el límite original me queda 2 séptimos. Entonces, ¿cuál es la regla? Lo que dice acá arriba.
Si el numerador es 0 también, se simplifican ambos polinomios. ¿Entre cuánto? X menos tendencia. La tendencia acá es 1, entonces va a ser entre X menos 1. Si la tendencia fuera 8, entre X menos 8. Si la tendencia fuera menos 3, entre X más 3. Porque como es menos la tendencia, le cambiamos el signo. Así que entonces lo que se hace en la práctica es esto. Mediante el esquema de Ruffini, simplificamos ambos polinomios y nos queda eso. Ahora, si acá en vez de ser 1 hubiera sido 0, y acá no hubiéramos tenido términos independientes, que no hubiera quedado 0 sobre 0, no es práctico usar el teorema de Ruffini, el esquema de Ruffini. Simplemente los bajamos de grados de una, ¿sí? Es decir, le quitamos un grado a todos los términos del numerador y a todos los del denominador, ¿sí? No es práctico hacer esquema de Ruffini con 0. No es que no se pueda hacer, se hace, pero es mucho más sencillo directamente quitarle un grado a cada término de ambas partes, de numerador y de denominador. Vamos a ver este otro ejemplo, que es de lo mismo. Tenemos este polinomio dividido este, y la tendencia es a 3. Cuando sustituimos la x, nos queda 0 arriba, en el numerador, y si hacemos lo mismo acá, nos da también 0. ¿Sí? Porque 3 al cuadrado es 9, por 2 18, 5 por 3 15, más 18 33, menos 33 nos da 0. Por lo tanto, tiende a 0 el numerador, tiende a 0 el denominador. Eso es una indeterminación. Tenemos un límite indeterminado. Entonces el método es lo que vimos recién. Vamos a dividir ambos polinomios entre x menos 3, usando justamente el esquema de Ruffini. Aquí lo hacemos para el primer polinomio y aquí lo hacemos para el segundo polinomio. ¿Qué nos queda por resultado? X más 3 y 2x más 11. Por lo tanto, vamos a sustituir el primer polinomio por x más 3. Es lo que hicimos acá. Y el segundo polinomio por 2x más 11. Es lo que hicimos acá. Entonces, sustituimos ahora sí por 3. 3 más 3, 6. 2 por 3, 6 más 11, 17. Y nos queda 6 sobre 17. Por lo tanto, este límite da 6 sobre 17. Vamos a ver que hay otros caminos ahora. Pero antes, comentemos cómo vamos. Hemos visto casos de límites de polinomios y de funciones racionales. De polinomios, vimos con tendencia finita y con tendencia infinita. Y de funciones racionales vimos con tendencia infinita, 3 casos había, y después con tendencia finita, que es lo que estamos viendo ahora. Lo interesante es otra forma de hacer los límites que estábamos viendo recién, a través de lo que se conoce como regla de L'Hopital. Esta regla es muy útil cuando tenemos el límite entre dos funciones que se están dividiendo y tienden a 0 ambas. Siempre y cuando la derivada del denominador no tienda a 0, acá debía decir A, puse G' de C, perdón, debía decir G' de A, porque X tiende a A, me refería a la tendencia, ¿sí? Si G' de A no me da 0, puedo usar esta propiedad que está escrita acá. ¿Qué significa? Miren, esto que está acá a la izquierda es la función original. Y lo que está a la derecha es el cociente de las derivadas. Aclaro, no es la derivada del cociente, no es la derivada de f de x sobre g de x, no. Es la derivada de f de x sobre la derivada de g de x. Y esto resulta muy práctico porque es muy sencillo para indeterminaciones de tipo 0 sobre 0, cuando tengo un cociente de polinomios y ambos tienden a 0. Veamos este ejemplo y van a ver qué sencillo. ¿Qué fue el que hicimos hoy? Que nos había dado 6 sobre 17. En lugar de hacer el esquema de Ruffini para simplificar estos dos polinomios, derivamos ambos. Derivada de este me queda 2x. Y la derivada de este me queda 2 por 2, 4, bajamos un grado, 4x más 5. Entonces, en lugar de trabajar con esto, trabajamos con las derivadas del numerador y del denominador. Fíjense lo que queda. Si x tiende a 3, 2 por 3, 6, 4 por 3, 12 más 5, 17. Dio exactamente lo mismo que nos había dado antes. Es otra forma de calcular límites cuando tengo 0 sobre 0 entonces. Y se llama regla de L'Hopital. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Son los casos tratados, ¿sí? De polinomios con tendencia finita y con tendencia infinita. Y de funciones racionales con tendencia infinita, que dimos 3 casos,
y con tendencia finita. Dimos el caso general y dos complicaciones que podían aparecer, que era cuando fuera 0 el denominador, que se subdividía en esos dos casos, numerador 0 o numerador distinto de 0. Entonces, vamos a ver el último caso que involucra funciones racionales, pero tiene algunos detallecitos, por eso quería plantearlo aquí. Es esto. Tengo el límite de esto, una función racional y un polinomio, combinados de alguna forma. En este caso, resto un término lineal y sumo un término independiente. De alguna manera esto está entre racional y polinómico. Es muy similar a lo que venimos trabajando. Simplemente quería mostrar cómo se trabaja en este caso, ¿sí? Acá tiende a infinito. No puedo tomar a la ligera y quedarme con los de mayor grado, sino que antes de hacer eso tendría que operar. Tengo una fracción y tengo algo que no es una fracción. Para poder juntar todo en una sola fracción, tengo que hacer como un denominador. El común denominador va a ser el denominador de la fracción, o sea, x menos 2, y lo colocamos acá. Entonces, para colocar todo esto sobre una misma barra, que me quede todo unificado, el primer polinomio queda igual, lo copiamos como está, x al cuadrado menos 3x más 5, porque ya tiene denominador. Ahora, ¿cómo hacemos con estos dos términos de acá? Multiplicamos cruzado, es decir, menos x por x y menos x por menos 2, 5 por x y 5 por menos 2, para poder extender una barra y colocar lo equivalente a eso arriba de la barra. Entonces, fíjense, menos x por x, menos x al cuadrado que está acá. Después tenemos menos x por menos 2, es el 2x que está acá. 5 por x es el 5x que está acá. Y 5 por menos 2 es el menos 10 que está acá. Por lo tanto, multiplicamos cruzado. Y nos quedó todo esto sobre la barra. Se cancelan los términos de grado 2, x al cuadrado con x al cuadrado. Y en primer grado, o sea en x, tenemos menos 3x más 2x que nos da menos x, más 5x nos queda 4x. Y término independiente tenemos 5 y menos 10, que me da menos 5. El numerador quedó igual. Entonces, esta expresión que teníamos acá, miren cómo quedó reducida. Ahora sí aplicamos la regla para este tipo de límites. Nos quedamos con los de mayor grado, porque tiende a infinito. 4x y x. Se cancelan las x y nos queda 4 simplemente. Y bueno, con esto damos por finalizado este video, que es una aproximación a los límites más sencillos de calcular, ¿sí? Son los primeros, y muy pronto vamos a ver en este canal algún otro video que tenga que ver con límites, pero ya casos más especiales. Espero haberles sido útil. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de mirar esto. Espero que realmente les sirva. Y bueno, les mando un abrazo grande a todos. Gracias.